Muy bien, vamos a orar. Dios, te damos gracias, gracias Señor por este tiempo, gracias por la oportunidad que tú nos das para venir, reunirnos en este lugar como iglesia y también aprender de tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que sella en nuestros corazones, en nuestras mentes, las palabras que tú quieres que queden allí, Señor. Y Padre, hoy pedimos que tu palabra nos hable, Señor, que podamos aprender, Dios, o más bien seguir aprendiendo lo que tú quieres que aprendamos, Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la semana pasada empezamos a hablar de un tema un poco controversial, un poco raro. Empezamos a hablar de el diablo. Muchos cristianos no saben, o sea, le tienen más miedo al diablo que a Dios. Ven al diablo debajo de las piedras, y si no están, ahí lo ponen. Y bueno, la semana pasada aprendimos que el diablo no es omnipresente, es decir, que no está en todo lugar. Entonces no puede el diablo atacarte a ti y atacarme a mí al mismo tiempo. No puede. ¿Por qué? Porque no está en todas partes. El diablo es uno y no es como Dios. Dios es omnipresente, quiere decir que está en todas partes. Pero el diablo está en un solo lugar a la vez. También vimos que no es omnisciente, que su conocimiento está limitado. Es cierto que Satanás conoce parte de nuestro futuro por la manera en que nosotros estamos caminando. Hello. Entonces, por la manera en que nosotros nos comportamos, la manera que caminamos, por eso el diablo conoce nuestro, entre comillas, nuestro futuro, pero no lo conoce completamente. A veces nosotros hablamos cosas que no deberíamos de hablar. Hacemos planes que no deberíamos de decir. No siempre, pero hacemos planes que no deberíamos de decir, porque Satanás obviamente quiere estorbar esos planes. Entonces su poder su conocimiento está limitado. Y también dijimos que no es omnipotente, es decir, que su poder está limitado. Yo dije, salud, yo dije que a veces no debemos de decir algunos planes, pero si los planes son de Dios, se van a llevar a cabo. ¿Me siguen? No importa si el diablo los escuchó o no, los planes que siempre están en las manos de Dios se van a llevar a cabo. Entonces, su poder está limitado, el poder del diablo. También dijimos que no es un hijo de Dios, como algunas personas piensan. Aunque es un ángel caído, la palabra de Dios dice que ninguno de los ángeles es hijo de Dios. Ninguno de los ángeles es hijo de Dios. Son creación de Dios, pero ninguno son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios entonces? Los que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón. Somos los únicos hijos de Dios. Y eso nos hace especiales. Eso nos hace demasiado especiales. Por eso también es una de las razones por las cuales el enemigo busca destruirnos. Porque somos la creación de Dios. Muy bien. También dijimos que Satanás no puede actuar por decisión propia. Satanás tiene que pedir permiso si quiere atacarnos. Hello. Dijimos que somos especiales, ¿sí o no? Dios nos hizo especiales. Entonces, para que el diablo te pueda atacar, tiene que pedir permiso. Y si Dios le dice sí, lo va a hacer.
Él no juega a la guerrita. Él no juega a la prueba. Él no juega a la tentación. Cuando Él tienta a alguien es porque quiere hurtar, matar o destruir. Muy bien, ya vimos lo que no es. Ahora vamos a ver lo que sí es conforme a la Biblia. Él es un provocador para hacer algo incorrecto. De alguna manera nos va a influenciar para hacer algo incorrecto. A veces no es algo malo, pero fuera de tiempo, eso lo hace ser incorrecto. Por ejemplo, vamos a hablar de un aspecto un poco delicado, el tema sexual. El sexo no es pecado. El problema es cuando se hace antes de tiempo. ¿Me siguen? Déjenme decirles que hay cristianos que piensan que el pecado original fue tener relaciones sexuales entre Adán y Eva. Ese no fue el pecado original. El pecado original es la desobediencia. Ese fue el pecado. Desobedecieron a Dios. Entonces, dijimos que a veces Él nos provoca a hacer algo incorrecto. No siempre es malo, pero está fuera de tiempo. ¿Sí? Y eso es lo que lo hace ser incorrecto. Dice en primer libro de Crónicas, primero de Crónicas 21:1, dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Hacer un censo, ¿era pecado? ¿Cada cuándo es el censo aquí en Estados Unidos? Cada 10 años. En México es cada 10 años. Es pecado, o sea, es algo que se tiene que hacer. Dice que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Ahora, no importa si lo hicimos con buena intención, ¿sí? Todo lo que hacemos tiene consecuencias buenas o malas. Todo lo que hacemos tiene consecuencias buenas o malas. Aquí el versículo 12 de este mismo pasaje en primero de Crónicas 21:12 dice, Dios manda a un profeta. Cuando David hace este censo, Dios manda a un profeta y le dice, estuviste mal. Y David se da cuenta que hizo mal. Y luego el versículo 12 dice, escoge para ti o 3 años de hambre. Toda acción tiene su consecuencia, ¿sí? Dice, o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus adversarios con la espada de delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, coronavirus, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, que responderé al que me ha enviado. ¿Me siguen? O sea, hay 3 opciones. Si tú hubieras sido David, ¿qué hubieras escogido de estas? Fíjate, 3 años de hambre. No. Ahora, estoy hablando de toda la nación. ¿Qué escogerías para Estados Unidos? O para México, o para cualquier nación donde Dios te ponga. 3 años de hambre. Ser derrotado entonces delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios. ¿Durante cuánto? 3 meses. No, y tú piensas no solamente en tu vida, aunque es la primera que se piensa, ¿no? La segunda opción es la familia. ¿Qué va a pasar con ellos? La tercera opción son los soldados. ¿Cuántos soldados van a tener que morir?
O la tercera, la peste en la tierra. Dice que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Son 3 días de muerte. ¿Qué hubieras escogido tú? Bueno, David escogió la última. ¿Y saben cuánta gente murió? 70,000. ¿Se fijan cómo el enemigo quiere destruirnos? Él nos provoca para destruirnos, para hacer elecciones que a la larga o en un corto término o en mediano término nosotros podamos pagar las consecuencias. Y todas las elecciones que nosotros hacemos tienen consecuencias, buenas o malas. Entonces el enemigo siempre está tratando de hacerte daño. Ahora, miren, ¿cuál fue el problema de esto, hermanos? ¿Cuál fue el problema de David? Yo durante muchos años yo estuve preguntando, Señor, ¿por qué? ¿Y saben lo que Dios me dijo? Lee la Biblia, ahí está. Y yo me puse a estudiar más acerca de esto y empecé a leer la Biblia. Ahora sí, desde el inicio hasta el final. Entonces, yo encontré que cuando se hace un censo, cuando se hacía un censo, el pueblo debía de entregar ofrendas al Señor. No se podía hacer el censo nomás porque, a ver, somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, no. ¿Quieres hacer eso? Tienes que traer ofrendas al Señor. Y en este caso, David no ofreció las ofrendas que la ley requería. Por eso hubo muerte. ¿Saben? A veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Muchos cristianos hoy en día quieren vivir su cristianismo fuera de la iglesia, fuera de la voluntad de Dios, haciendo y diciendo lo que se les pegue su regalada gana. No importa si el testimonio de Cristo queda embarrado, y aún así se dicen ser hijos de Dios, cristianos. Entonces, cuando nosotros no hacemos las cosas que Dios nos ordena, como las ordena, se sufren las consecuencias. Muy bien. También otro aspecto de lo que sí es Satanás es que él es un acusador. En Zacarías capítulo 3, versículo 1 dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Un sumo sacerdote. ¿Quién era el sumo sacerdote? Era el principal de los sacerdotes. Josué en este capítulo dice que él era el sumo sacerdote y vino Satanás para acusarle. Déjame decirte lo que sucedía en el tabernáculo. El tabernáculo o el templo también, había una parte donde podíamos entrar hasta aquí solamente. Pero en esta parte, vamos a suponer, había una cortina pesadísima, donde estaba aquí el arca de Dios, el arca del pacto. Y cualquiera que entraba allí, si no iba santificado, moría. ¿Sí? Entonces, el sumo sacerdote podía entrar allí una vez al año, nada más una vez al año. Entonces, imagínate, vamos a entrar apenas al lugar santísimo, el lugar santo, lugar santísimo. Entonces, imagínate que aquí está el diablo y aquí estás tú parado y el diablo te empieza a acusar. Pregunta, ¿tú entrarías? ¿Tú entrarías al lugar santísimo sabiendo
que los pecados de los cuales te está acusando el diablo son ciertos. Y si son ciertos, entrar a la presencia de Dios con pecado, inmediatamente nos mataba. ¿Entrarías tú? Yo creo que no. ¿Qué pasó, Kela? ¿Ya? Entonces, dice la palabra de Dios que el Señor tuvo que vestirle de vestiduras limpias. ¿Sí? Entonces, cuando Dios nos viste de vestiduras limpias, dice el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Jesucristo mismo. Entonces, cuando al sumo sacerdote, imagínate, si el sumo sacerdote tenía sus pecadotes, imagínate la bola de sacerdotes, los de menor rango, los que no tenían que entrar al lugar santo y santísimo. Entonces, cuando Jesucristo nos cambia nuestras vestiduras, cuando nosotros le decimos al Señor: Señor Jesús, yo creo en ti, perdóname por todos mis pecados, yo he pecado delante de ti, perdóname, me arrepiento. Dice la palabra del Señor que el ángel de Jehová le puso sus vestiduras. Entonces, Satanás siempre va a encontrar pecado en nosotros. Siempre va a tratar de encontrar, a ver ¿cuántos mintieron? Pues, ¿cuántos se enojaron? ¿Sí? Entonces, siempre va a encontrar eso. El asunto es que todo lo que nosotros hacemos, por eso es tan importante, cuando venimos a la iglesia, procuramos llegar temprano. ¿Por qué? Porque en la oración, y yo les voy a pedir, sobre todo los que estamos guiando en oración, Padre, aquí estamos, limpia nuestras mentes, limpia nuestros corazones, queremos entrar ante tu presencia. ¿Saben por qué? Porque a veces nos batallamos de levantar nuestras manos, de levantar nuestra alabanza y adoración a Dios. ¿Por qué? Porque hay pecado en nuestras vidas. Algo que vimos mal, algo que oímos mal, algo que dijimos mal, algo que hicimos mal. Siempre Satanás va a estar tratando de encontrar pecados. Ahora, la pregunta es, si Satanás no está en todas partes, ¿cómo es que se entera de lo que hicimos? Si Satanás no está en todos los lugares, ¿cómo es que Satanás se entera? Fíjense, en el año de 1980, nosotros estábamos ministrando en Arriaga, un pueblo de Chiapas. Y nosotros fuimos a Emiliano Zapata, porque ahí en Emiliano Zapata hay playa. Entonces, teníamos un poco de tiempo libre y bueno, nos metimos al mar. Resulta, hermano, yo no sé nadar. Entonces, estábamos jugando con las olas. Ya ven que las olas llegan y te llevan hacia la orilla, ¿no? Entonces nos metíamos y me sacaban, pero en una de esas, hermanos, vino una ola grandísima. ¿Y saben lo que hizo? Y me mete al mar. Y a la hora de que yo quise sentir el suelo, no lo encontré. Yo siempre había escuchado de que a la hora de morir pasaba en un segundo toda tu vida. ¿Y saben qué? Sí es cierto. Sí es cierto. Toda mi vida. Entonces, finalmente yo salí a la superficie y el primero de mis compañeros, que estaba el más cerca, era como de aquí donde está Ranferi.
Y me dice él, vente. Le digo, si pudiera, iría. Entonces yo no me desesperé, gracias a Dios, y empecé a bracear tratando de nadar, hasta que finalmente la persona que estaba allí, el hermano, ¿saben qué? Gracias a Dios por este dedo medio, me jaló de aquí, de mi dedo, y me empezó a arrastrar hacia la orilla. Gloria a Dios por eso, hermanos. Cuando llegamos, obviamente salimos todos, el hermano que cantaba en el grupo perdió sus lentes. Entonces, bueno, total, después de ese susto nos salimos y nos fuimos rumbo a Arriaga, ¿sí? Que estamos hablando de, no me acuerdo cuánto tiempo era, si era 1 hora, media hora, etcétera, ¿no? Nada más estamos el pastor y los 5 de nosotros, nada más. Cuando llegamos a Arriaga, alguien nos dijo, hermanos, ya encontraron a una tortuga con lentes. Y nosotros así como que, ¿de qué está hablando? ¿Alguien había llevado el chisme hasta Arriaga antes de que nosotros llegáramos? No había teléfonos celulares en aquel entonces. ¿Cómo es que llegó el chisme? Porque alguien lo vio, córrele. Y alguien, o sea, hermano, yo me quedé sorprendidísimo porque todos los detalles fueron conocidos allí antes de que nosotros llegáramos. Obviamente tuvo que haber alguien, un chismoso, ¿sí? Bueno, de esa misma manera, Satanás es como se da cuenta, aunque él no esté presente. Porque hay espíritus que le llevan los chismes. ¿Me siguen? Oh sí, oh sí. ¿De dónde viene el chisme? Del enemigo. Son espíritus de chisme. De la luz. Ahora imagínate. Dice en Efesios capítulo 6, versículo 12. Primero lo vamos a leer en una versión y luego en otra. Dice, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. O sea, no en el cielo donde Dios está, sino en el cielo que nosotros vemos. ¿Sí? Ellos imponen, chequen bien esa palabra, ellos imponen su autoridad y su poder. ¿En dónde? En el mundo actual. Imponen. ¿Sabe cuál es el asunto? Dice la palabra de Dios que de Jehová es la tierra y su plenitud, ¿sí? La tierra es de Dios. Sin embargo, estamos en una tierra que le ha sido dada ¿a quién? Al diablo. Dios la hizo, sin embargo la autoridad, el hombre se le entregó, Adán se le entregó a Satanás. Por eso Satanás tiene el derecho de ejercer autoridad y poder en este mundo. ¿Sí? Ahora, fíjense lo que dice en esta versión, que es la Reina Valera de 1990. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o gente como nosotros, sino contra, chequen bien esa palabra, principados, contra potestades, contra dominadores de este mundo de tinieblas, contra malos espíritus de los aires.
Ahora, conforme a esta palabra, hay 4 categorías de espíritus que están al servicio del enemigo. Estas 4 categorías se llaman, número 1, principados, que quiere decir principio, gobierno. Se usa de seres supramundanos o sobrenaturales que ejercen autoridad y que reciben el nombre de principados. Estos son los demonios que no guardaron su dignidad, lo que dice Judas 1:6. Estos son ángeles caídos con poder y autoridad, que es un poder autorizado que ya les había asignado Dios. Dios no les quitó ese poder todavía lo tienen. Sin embargo, dijimos que el diablo no hace nada si no recibe autorización de parte de Dios. ¿Sí? Entonces, no les quitó el poder y la autoridad. Les quitó su posición, es así, pero entonces, vuelvo a repetir, aunque tengan poder, no lo pueden ejercer contra los cristianos a menos que reciban una orden específica. Estos son los espíritus más allegados a Satanás, porque son los principados o los príncipes o los primeros. De ahí viene la palabra, primero, príncipe, ¿sí? Ahora, los que siguen pueden estar habitando en cuerpos humanos. Potestades son los maestros del mal. Son los maestros del mal. Tienen fuerza, capacidad, competencia y también tienen libertad. Que ellos son un símbolo de control y de influencia, ¿sí? Estos son los espíritus manipuladores. Cuando has escuchado en las noticias que alguien mató a no sé, su familia, y es que el diablo me hizo hacerlo, ¿sí? Son espíritus manipuladores. O una persona que no puede dejar de tomar, o una persona que está atado a cualquier vicio, son espíritus manipuladores. Hoy le llaman enfermedad, ¿sí? Pero son espíritus manipuladores. Ahora, los siguientes, los gobernadores o dominadores de este mundo. Esta palabra es la cosmocrator, que es un gobernador de este mundo. Y yo dije, hermanos, que quizás estos ya habitan en cuerpos. ¿Ustedes creen que todo el mugrero de política que se está viviendo en el mundo viene nada más porque ellos son muy sabios o son muy astutos? No, es porque ya hay espíritus allí en sus corazones. Miren, mucha gente no lo cree esto, pero es algo, dicen, es un secreto a voces, que muchos gobernantes, especialmente los de Estados Unidos, bueno, en este caso los de Estados Unidos, no especialmente, en este caso los de Estados Unidos, que ciertos gobernantes tienen que ir a un lugar a ofrecerles sacrificios humanos al dios Moloch en Estados Unidos. Estamos hablando de presidentes, gobernadores, diputados, senadores, gente que va precisamente a dedicarles sacrificios humanos en Estados Unidos. Y cualquier presidente puede decir, yo soy cristiano. Te dice la palabra de Dios que por sus frutos los conoceréis, ¿sí? Entonces, estos son gobernadores que influencian o que poseen a las personas.
para que ellos a su vez quieran manipular al pueblo. ¿Sí? Hay una foto, no sé si ustedes vieron una fotografía donde está Trump con el Papa y el Papa está como enojado. Así es Francisco, el Papa Francisco. Y Trump está riéndose y Francisco está súper enojado. Se les iba a poner, pero bueno. Y en otra fotografía, Biden y Francisco, los dos con una sonrisa así. Si no hay manipulación, ¿ustedes qué creerían de esas dos fotografías? ¿Con quién te sientes muy bien? ¿Con quién vas a sonreír? Pues obvio, con mi cuate. Y si nada más estás cumpliendo por cumplir, cuando te dicen en la fotografía, tú no quieres estar allí, no te gusta esa gente, y cuando te dicen en la fotografía antes de sacártela, sonríe, ¿cómo sales? Si es que sonríes, ¿sí? Entonces, también dice las huestes angélicas de maldad. Huestes angélicas de maldad. Dijimos que los demonios son ángeles caídos, ¿sí? Los demonios son ángeles caídos que son inferiores a Dios, pero más elevadas en la escala del ser humano en su estado natural. Son huestes espirituales de maldad. Hay huestes espirituales de bondad, obviamente son los ángeles del Señor, pero en este caso son ángeles espirituales de maldad, ¿sí? Entonces este último es el ejército de achichincles llamados demonios que influencian a las personas, es decir, son los chismosos. Entonces, ¿ustedes creen que haya demonios aquí alrededor de nosotros, entre nosotros? ¿Entienden? Sí, exactamente, los aires están libres para ellos. Ahora, yo me acuerdo que un día Marcos Witt dijo, me gustaría que alguien inventara un demoniómetro, para que cuando estemos alabando al Señor, imagínate el demoniómetro, ¿no? Vamos a ponerlo aquí en la mitad. Imagínate que empieza la alabanza y para acá es más y para acá es menos. Entonces imagínate que empieza la alabanza. Eso debería de preocuparnos. ¿Y saben qué? Yo creo que hay en iglesias que sí, es así. O imagínate cuando la presencia del Señor viene y empiezan los demonios a decrecer porque no aguantan la presencia del Señor. Así es. Así es. Y no eran las canciones. Era la presencia del Señor. ¿En qué? Nada más dice que él estaba tocando. La presencia del Señor. Y yo sí creo, hermanos, que cuando estamos aún tocando, la presencia del Señor llega, viene. Y miren, cuando la presencia del Señor está presente, no hace falta nada. Hermano, ponga sus manos sobre mi nombre. Si Dios, a mí me encantó lo que dijo un día un hermano. Dice, si Dios no te toca, ¿qué autoridad tengo yo para tocarte? ¿Verdad? Y si Dios te toca, ¿para qué te toco? ¿Me explico? Entonces, estos son los cuatro rangos. Satanás tiene un ejército bien organizado. Bien organizado. Hay odio entre ellos. No crean que hay amor entre ellos,
hay odio entre ellos, pero es un ejército bien organizado. Entonces ya sabes de dónde vienen los chismes, ¿eh? Ya sabes de dónde llegaron. ¿Sí? Así es. Todo ser humano puede ser influido o influenciado por estos espíritus, a menos que el Espíritu de Cristo more en nosotros. Todo ser humano puede ser influenciado por estos espíritus, a menos que el Espíritu de Cristo more en nosotros. Dice ahí en Mateo capítulo 12, versículo 43, esta es la Nueva Versión Internacional: cuando un espíritu maligno sale de una persona, y miren, cuando nosotros venimos a Cristo verdaderamente, todos esos espíritus tienen que salir. Yo no creo que necesites una liberación cuando Cristo viene a tu vida. Hello. Porque si Cristo vino verdaderamente a tu vida, esos demonios tienen que largarse. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice: volveré a la casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra como desocupada, barrida y arreglada. Ahora, escuchen, porque muchas personas vienen a Cristo, se arrepienten, pero no continúan en su vida cristiana. Y eso es exactamente lo que sucede cuando Satanás otra vez viene, o cuando el espíritu inmundo viene de regreso. Dice que encuentra esa casa desocupada, porque Cristo no vive allí, barrida y arreglada. Y luego dice verso 45, luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él, y entran a vivir allí. Así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación malvada. Eso está pesado. Déjenme comentarles un incidente. Hace algunos años conocimos nosotros a una señorita. Ella estaba envuelta en drogas, una americana. Entonces ella llegó a una familia, no me digan cómo, yo sospecho que algo raro pasó por ahí. Llega a una familia cristiana, entonces ellos la traen a la iglesia, nosotros oramos con ella, oramos por ella, y esta muchachita empezó a venir a la iglesia. De repente dejó de venir porque, como era gringa y nosotros no hablábamos español, pues entonces mejor se quedaba ahí en su casa. El tiempo pasó. Esta mujer se casó con uno de ellos y no abandonó las drogas. Y no tardó mucho tiempo, yo no sé cuántos años pasaron. Total que esta muchacha, ahora con 3 niños, un día, drogada, se mete en sentido contrario, yo creo que a propósito, choca con alguien más, se enciende la camioneta juntamente con sus 3 nenes y mueren. ¿Ustedes creen que fueron 7 espíritus peor? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Entonces, una persona que viene a Cristo y no permanece, está expuesta a que no, imagínate, una persona poseída se convierte en una persona endemoniada. Ustedes pueden imaginarse qué clase de vida tenía el endemoniado gadareno. La Biblia nos dice que solamente 2000, perdón. La Biblia nos dice que los demonios entraron en 2000 cerdos. Imagínense cuántos demonios tendría este hombre.
Un pastor hace muchos años, 1980 yo creo, un pastor dijo, yo no estaba allí, pero le dijo a su congregación, yo no creo que haya demasiados demonios. Cuando yo lo escuché esto decir a mi amigo acerca de lo que había dicho su pastor, dije, espérate, la Biblia no dice eso. Si imagínate, este hombre solamente en 2000 puercos fueron enviados los demonios, ¿cuántos demonios tendría? Por lo menos tenía 2000, por lo menos. Entonces, cualquier persona puede ser poseída por un espíritu maligno si no ha invitado a Cristo a morar en su corazón. Cualquier persona. Imagínate cuántos endemoniados tenemos ahí en Jacksonville, en Bullard, en Texas. ¿Cuántos endemoniados? Se ven normales. Cualquier persona puede ser poseída por un espíritu maligno si no ha invitado a Cristo a morar en su corazón. Pero cuando alguien rechaza de manera abierta el sacrificio de Cristo, se expone a ser poseído por más espíritus. Una cosa es no haber conocido a Cristo, ¿sí? Pero después de haber conocido a Cristo, esa persona se expone a ser poseída por muchos más espíritus. Por eso necesitamos estar conectados de una manera permanente con Cristo. Ok. Dice en Efesios 6:10, la Biblia del lenguaje sencillo, finalmente dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Déjame decirte cuál es la fuerza del cristiano. Obviamente es Cristo, es el Espíritu Santo. Pero para que nosotros podamos entender esto, dime, ¿una manguera puede moverse? ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando está conectada al agua y está abierta el agua. Pero si no tiene ninguna fuerza que la haga, ¿te has fijado en, bueno, abre la llave, conecta tu manguera, abre la llave, y si tienes suficiente presión, vas a batallar en agarrar la boca de la ¿verdad? De la manguera. Va a ser más difícil que agarrar a una gallina. ¿Verdad? Bueno, déjame decirte, así es el cristiano, el Hijo de Dios. Tenemos vida porque estamos conectados y porque está fluyendo el Espíritu Santo. De otra manera no podemos. Hay cristianos que dicen, estoy conectado, pero no hay fluir del Espíritu Santo. No hay fluir. Entonces, dice, dejen que el gran poder de Cristo les dé fuerzas necesarias. Ahora, ¿fuerzas para qué? Dice, versículo 11, protéjanse con la armadura que Dios les ha dado y así podrán resistir los ataques del diablo. No es cada semana, no solamente los martes y miércoles trabaja Satanás. Así podrán resistir los ataques del diablo, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo o en los aires. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Así cuando llegue el día malo, cuando llegue, no si llega. Cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Para saber esto, hermanos, ¿de qué consiste la armadura de Dios? Es el yelmo de la salvación que protege tu cabeza. ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus oídos?
¿Dónde está tu boca? Y la salvación, cuando Satanás nos hace dudar por lo que vemos, por lo que oímos y por lo que hablamos, nos pone en aprietos por lo que pensamos. Entonces tenemos que protegernos con el yelmo de la salvación. Estoy salvo, no importa lo que veo, lo que oiga o lo que yo digo, soy salvo. Porque a veces decimos, no, se me hace que no soy salvo. Y el Espíritu Santo dice, hey, eres salvo, no por lo que tú dices, sino por lo que yo he estipulado. Y luego también dice que tenemos que llevar nuestra protección aquí ¿por qué? Porque es bien fácil las emociones. Hace rato el Señor nos estaba diciendo, protege tu cuerpo, protege tus emociones, porque las emociones no están aquí, sino aquí, tu alma, ¿sí? Gente que nos daña, gente que nos ha traicionado, obviamente. Gente que ha hablado mal de nosotros nos está dañando emocionalmente. Por eso tenemos que ponernos esta protección. Y luego también nos habla del calzado, que es el Evangelio, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para que podamos defendernos también. Entonces, el escudo de la fe, ¿sí? Estamos hablando de que Satanás no juega las guerritas. La mayoría de las veces nuestras batallas son internas. La mayoría de las veces nuestras batallas son internas, y es allí donde nos toca vencer a nosotros con la fuerza de Cristo. ¿Sí? Muchas veces decimos, bueno, hay un canto que espero que jamás podamos escuchar aquí, ni cantar. Machácale la cabeza al diablo. Tú y yo no lo podemos hacer. Cristo ya lo hizo. Cristo ya lo hizo. O sea, ¿para qué hacer cosas que Dios no nos está ordenando hacer? Tú y yo no lo podemos hacer. Cristo lo ha hecho ya. Entonces, el enemigo está derrotado. Cristo se encargó de él. A nosotros solamente nos toca sacudirnos sus influencias. Eso sí. Diariamente. Hey, esto no. Esto no. ¿Cuántos batallamos con depresión? Porque llega. Vámonos. Yo no quiero depresión. Voy a pensar otra cosa, voy a escuchar otro tipo de música. Si esta música me hace estar deprimido, voy a escuchar otro tipo de música. Pues ya yo no la quiero. ¿Me explico? O sea, tenemos que tener control absoluto de nuestra mente, de nuestras emociones, de la fe, de la palabra de Dios. Tenemos que tener ese control absoluto para que Satanás no gane ninguna ventaja sobre nosotros. Amén. ¿Algún comentario? Sí. Ajá. Versículo 13. Sí. Lo vas a saber cuando venga. Sí. Mira, ¿cuántos hemos sufrido por causa de Cristo? Yo honestamente no creo que hayamos sufrido por Cristo. Hemos sufrido por nuestras propias consecuencias, por nuestras malas elecciones, ¿sí? Pero porque porque seamos cristianos, creo que todavía no. Quizás hemos sufrido rechazo de las personas, ¿sí? Pero realmente sufrir persecución,
No. Entonces dice, cuando llegue el día malo. Cuando llegue el día malo. ¿Y saben qué, hermanos? Gloria a Dios que no ha llegado. Entonces imagínate cuando venga la persecución y cuando llegue ese día, dice, tú podrás resistir los ataques del enemigo y te mantendrás firme hasta el fin. Hace un tiempo estaban bueno, persiguiendo a gente de la India o los árabes en algunas regiones, ¿no? A los cristianos. Entonces dice este hombre, estaba visitando una iglesia, dice, por favor, no oren para que se pare la persecución en mi país. Oren para que nuestra fe no falte. Wow. Así es. Así es. Así es. Sí. Ajá. Sí. Así es. O sea, la única liberación que necesitas es cuando viene el Espíritu Santo. Punto. Punto. Yo sé que hay algunas iglesias que creen que se deben de tener encuentros para hacer regresiones. Yo eso no lo encuentro bíblico, pero sí lo encuentro muy peligroso. Muy peligroso. ¿Y saben qué, hermanos? Honestamente, en las personas que yo he sabido que han tenido esas regresiones y estos encuentros, su vida es igual. Entonces, o peor. ¿Y de qué les sirvió? De nada. ¿Por qué? Porque no fue el mover del Espíritu Santo. Si soy un hombre manipulador, yo puedo saber cómo manipular los sentimientos y las emociones tuyas para que tú llores y creas que es el mover del Espíritu Santo. ¿Sabes qué cambios van a haber? Ninguno. Porque tiene apariencia de piedad, pero si no está el Espíritu Santo quien mueve a una persona, no va a suceder absolutamente nada. Amén. Dios, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por la palabra tuya. Señor, ayúdanos por favor a entender que solamente es tu gracia, es tu misericordia, que no hay poder de las tinieblas que puedan derrotar a tu iglesia y que no existe ningún ataque, Señor, de parte del enemigo, a menos que tú lo permitas. Y todo lo que tú permites es para nuestra bendición y nuestra santificación, Señor. Te doy gracias por este tiempo, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.